Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 5. Ahorita vamos el versículo. Esta es la serie 2. Es la serie 2 que se llama Entendiendo el proceso de la fe. Entendiendo el proceso de la fe, parte 2. Y el día de hoy se llama Las etapas del proceso. Las etapas del proceso. La semana pasada aprendimos acerca... ¿Se acuerda alguien que aprendimos o no? ¿No se acuerdan? ¿Alguien se acuerda que aprendimos la semana pasada? ¿Les entró de noche? La convicción. Hoy la otra. ¿Y era eso? La semana pasada aprendimos a esperar en Dios. La fe tiene un proceso, y el proceso de la fe es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero tú no puedes empezar el proceso si no aprendes a esperar en Dios. En otras palabras, cuando uno quiere recibir de Dios lo que la Biblia dice que es tuyo, se inicia un proceso, ¿ok? Y ese proceso se llama esperar en Dios. Esperar en Dios es como cuando alguien te dice: te veo hoy a las 7 de la noche, y ahorita es la 1, vamos a poner. Entonces todavía faltan 6 horas, y tengo que esperar 6 horas para ver a la persona, ¿cierto? Pero en ese proceso de esperar en Dios, yo tengo que creer que voy a ver a la persona a las 7 de la noche, por lo cual me voy a mi casa, me baño, hago lo que tengo que hacer, y a las 6:30 tengo que salir para encontrar a la persona en tal lugar, ¿cierto? Entonces, eso se llama esperar en Dios. ¿Por qué vas a ir? Porque tienes una cita y alguien te dijo que tienes que ir y vas a ir, ¿cierto? Esperar en Dios es exactamente lo mismo. Cuando tú lees la Biblia y tú encuentras una promesa de Dios, y donde tú, niños, cuando tú encuentras una promesa de la Biblia y tú la estás creyendo y estás esperando que se manifieste, les vuelvo a repetir, la esperanza del mundo no es la misma esperanza de Dios. La esperanza del mundo es: ay, pues espero que algo pase, ¿sí o no? Como un volado, ¿cierto? Porque el diablo nos ha hecho creer de esa manera, porque la Biblia dice que si dudamos no vamos a creer. ¿Y cuántos sabemos que si esperamos como el mundo ya vamos perdiendo porque vamos dudando, ¿cierto? Ay, espero que pase. Y esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es aquella esperanza que no avergüenza. Aquella esperanza que no avergüenza es aquella que se cumple lo que Dios dice que va a pasar. Esperanza viene de esperar con certeza. ¿Saben la diferencia entre esperar al mundo y esperar con Dios? Esperar dice: a lo mejor pasa, ¿cierto? Porque el mundo está influenciado por el diablo. Y esperar en la Biblia habla de esperar con certeza. Una diferencia enorme. O sea, yo estoy esperando porque sé lo que va a pasar. Solamente estoy en un tiempo, ¿sí o no? Dios no tiene tiempo y espacio ni materia. No está sujeto, al tiempo, espacio y materia. Nosotros, humanamente, estamos sujetos a tiempo, espacio y materia. ¿Ok? Es decir, Dios no tiene tiempo. Pero si, Señor, pues ocupo esto, tú le pides a Dios a que se manifieste, tiene que ocurrir un tiempo, ¿sí o no? Nosotros estamos sujetos al tiempo, ¿te das cuenta? Y eso se llama esperanza. ¿Por qué estamos en esperanza? Porque hemos esperado en Dios creyendo con certeza que va a pasar. Pero si ya me sé el resultado que va a pasar, ¿por qué me mortifico? Porque el tiempo, ese lapso de tiempo, se llama proceso. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. La semana pasada aprendimos la primera etapa, o más bien la primera etapa, aprendimos lo que es todo el proceso que se llama esperar en Dios. Todo el proceso se llama esperar en Dios. Ahora vamos a aprender las etapas dentro de ese proceso. ¿Ok? Las etapas dentro de ese proceso son importantes porque cuando tú las entiendes, tú comprendes. Y cuando tú lo comprendes, nada te cae por imprevisto. Y cuando nada te cae por imprevisto,
Pues ya vi el final de la película. ¿Cierto? Y se la puedo contar a todo el mundo. ¿Cómo le llaman hoy? ¿Spoiler? ¿Cómo le llaman? Sí, sí. Spoiler. Vamos a espolear hoy a todas las personas. Vamos a espolear a las personas que tu vida tiene solución, que tu matrimonio tiene solución, que esto tiene solución, que aquello tiene solución. Todo en la vida tiene solución, menos la muerte sin Cristo. Porque la muerte con Cristo tiene solución. Amén. Pero la muerte sin Cristo es la que no tiene solución. Entonces, ya espoleamos a muchos, ¿verdad? Espoleamos a muchos diciéndole que hay una solución y que al final, a veces cuando alguien se te acerca y te dice todo va a estar bien, pensamos que es un cliché, ¿verdad? Pero normalmente las personas que lo decimos sinceramente es porque sabemos lo que hemos pasado y sabemos que ese Dios nunca nos ha dejado solo, porque nunca te abandona, nunca te dejará y Él siempre cumple lo que promete. Pero vuelvo a repetir, la iglesia cristiana está vuelta, no estoy hablando del creyente, siempre se los he dicho, hay una diferencia entre la iglesia cristiana y el creyente o nacido nuevo. La iglesia cristiana es donde la gente hoy en día dice que es una iglesia cristiana. Vamos a suponer que vas a una iglesia y esa es una iglesia cristiana, ¿ok? Pero el 50% viven su vida como ellos quieren vivirla y el otro 50% viven de acuerdo a Dios, ¿ok? ¿Te das cuenta que no todos son creyentes? La Biblia no dice que el cristiano va a ir al cielo. El cristiano no va a ir al cielo. El que va a ir al cielo es el nacido de nuevo por haber creído en la palabra y se llama creyente. ¿Explican la diferencia? Por consecuencia, el creyente de haber creído en Cristo se llama cristiano. Nada más que hoy en día todo el mundo que va a una iglesia cristiana piensa que es cristiano. Y no es así. No es así. Jesús vino y dijo: todo aquel el que cree en mi nombre. Dice Jesucristo: muchos vendrán y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo, apartados de mí, yo no los conozco. Y les dijo: hacedores de maldad. Pero a otros que dijeron: tú hiciste la voluntad de mi Padre, venir a mí, al reino que Dios ha preparado para ti y para todos los escogidos. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Dios nos ha dado todas las cosas y que su palabra es verdad y que nosotros tenemos que aprender a esperar en ella. Eso fue lo que vimos la semana pasada, pero hoy vamos a ver lo que es el proceso de esperar en Dios para poder recibir de Dios. Amén. Dice ahí, pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 3. Ándele, se le quedó la camioneta atorada con ese bachecito que está ahí. Ahí está ya. Romanos 5, 3. ¿Ya llegaron? Dice ahí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Lo primero que hay que entender es que dice Dios que hay un tiempo, que hay un proceso para esperar, y lo primero es tribulación. La palabra tribulación tiene que ver con sufrimiento. Y uno puede decir: pero pastor, uno puede sufrir, pero yo soy cristiano, pastor. Sí, la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Confiar en mí, yo he vencido el mundo, dice Juan 16:33. ¿Qué significa eso? Que en el mundo vas a sufrir, porque el mundo está gobernado por el diablo, no está gobernado por Dios.
No porque Dios no sea poderoso, sino porque Dios le entregó el mundo al ser humano. ¿Y el ser humano quién se lo entregó? Al diablo. Cuando le dijo el diablo, porque tú puedes ser igual a Dios. Y el hombre comió del fruto prohibido porque quiso ser Dios. Él quiso gobernar el mundo cuando ya no sabía que el mundo se lo había dado Dios. Y el diablo lo engañó. Y Adán y Eva, ¿a quién obedecieron? Al diablo. Y al obedecer al diablo, entonces le entregaron el mundo al diablo. Entonces, el mundo no está gobernado por Dios. Las personas piensan, pero no está gobernado por Dios. Si fuera gobernado por Dios, no estuviéramos en el caos que tenemos, ¿cierto? Por eso, ¿saben que la Biblia habla de un nuevo mundo que Dios va a hacer? Y en ese nuevo mundo estaremos solamente las personas que hemos decidido seguir voluntariamente a Jesús. Tú me puedes decir, pero pastor, pero tal vez mi mamá o mi papá que no cree en Dios, él quiere estar con Dios. La Biblia dice que tenemos esta vida para experimentar y poder decidir dónde pasar nuestra eternidad con Dios. ¿Qué me hace pensar que yo quiero estar con Dios cuando tengo una vida aquí sin Dios? Nada. ¿Ok? Entonces, en el nuevo mundo tendremos un mundo gobernado por Dios. Amén. De hecho, en el milenio que va a haber 1000 años, Dios nos va a mostrar cómo va a gobernar eso. Y le va a mostrar al mundo, por medio de nosotros, de su iglesia, del Espíritu Santo y de Jesús, cómo Él va a gobernar. Amén. Pero en este mundo tendremos sufrimiento. Pero acuérdense que pasamos por las aguas y no nos ahogaremos. Pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Pasaremos por el sufrimiento, pero no me va a perjudicar, no me va a angustiar, no va a hacer nada de eso que me dañe. ¿Estamos ahí? ¿Que tiene que haber desilusiones? Sí. ¿Que tiene que haber esto? Sí. ¿Que tiene que haber aquello otro? Sí. ¿Que tiene que haber otro? Sí, porque hay maldad en este mundo. Y prepárense, porque ¿cuántos creemos que estamos en el fin del mundo? Ya estamos en el fin del mundo. Bueno, y si estamos en el fin del mundo, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará y la maldad se multiplicará. Es decir, el sufrimiento será mayor, las cosas serán peores, pero confiad, dice el Señor, estoy pronto a mi venida para que puedan ir conmigo al cielo. Amén. Entonces, cuando vemos que, es que qué caso tiene ser cristiano si de todos modos voy a sufrir. La Biblia dice que no es lo mismo sufrir con Cristo que sin Cristo. Sin Cristo no tenemos esperanza de victoria alguna. Con Cristo tenemos esperanza de victoria, que el sufrimiento vendrá, pero no me tocará, no me dañará, y que al final de la película yo veré el resultado de lo que la palabra de Dios dice que va a pasar. Entonces, ¿para qué me angustio? ¿Se dan cuenta que lo primero que dice ahí, fíjense lo que dice, vamos a leer otra vez, versículo 3. Y no es solo esto, sino que también nos gloriamos. Gloriamos significa que usted está, oye, qué padre que estoy pasando esto, porque sé que el diablo me quiere robar mi bendición, pero no me la va a robar. ¿Se das cuenta la diferencia? ¿Y cuántos pasamos? Qué difícil, esto. Dice la Biblia que cuando venga este tipo de situación, gloríate, porque vas a recibir lo que Dios te prometió. Por eso dice ahí, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué dice? Ahí, perseverancia, que tiene que ver con paciencia. ¿Ok? Entonces, la tribulación o el sufrimiento produce algo. Si yo meto agua y café a una máquina de café, ¿qué va a producir? Café, es correcto, ¿verdad? Un delicioso café. Si yo no le meto el sufrimiento o la tribulación o sufrimiento, ¿para qué esperar en un Dios poderoso si no lo ocupo? ¿Cierto? ¿Por qué esperar en un Dios poderoso? ¿Para qué ocupo un Dios poderoso si no hay algo que tenga que enfrentar que no pueda pasarlo? ¿Cierto?
Pero como viene un sufrimiento, viene una tribulación, Señor, yo no puedo hacerlo. Mi hija tiene cáncer, Señor, yo no puedo hacerlo. Señor, estoy pasando esta dificultad, esta separación, yo no puedo hacerlo. ¿Sí me explico? Si no hubiera enfermedad, pues ¿para qué ocupo a Dios? Si no hubiera un obstáculo, ¿para qué ocupo a Dios? ¿Para qué ocupo al Todopoderoso? Si no hay nada que vencer. ¿Cierto? Porque no puede ser todo feliz, porque siempre tiene que haber algo de dolor. Por lo mismo que explicamos ahorita. Dios no está a cargo del mundo. Está a cargo el diablo. Y el diablo lo que produce es dolor. Pero Dios te prometió al cristiano que ese dolor va a tocar la puerta de tu vida. Pero tú puedes tener victoria en lo que la palabra de Dios dice. Es decir, puede venir el cáncer a mi vida. Siempre se lo he dicho, puede venir el cáncer a mi vida. Pero yo sé lo que dice la palabra de Dios. Yo sé lo que la palabra de Dios dice, que por sus llagas yo soy sanado y que ninguna enfermedad me puede tocar. Entonces yo me paro en fe y empieza ese proceso de esperar. Señor, tu palabra dice eso. Y empieza ese. Pero tuvo que venir la tribulación, ¿cierto? Muchas personas piensan que vino la tribulación porque Dios te quiere enseñar algo. Dios nunca te quiere enseñar nada a través de eso. Por eso tenemos al Espíritu Santo. Veamos cómo está la iglesia hoy en día. Piensa que Dios te quiere enseñar algo a través de la tribulación. Dios no te enseña nada a través de la tribulación. Él te enseña sentado a los pies de Jesucristo, leyendo la palabra de Dios, para cuando venga la tribulación, tú la enfrentes como la debes de enfrentar. Es totalmente diferente. La persona que no lee la Biblia, por eso se justifica creyendo que la tribulación le enseña algo, porque el momento de la tribulación, ¿qué es lo que hace? Dios, ayúdame. Y se pegan a la Biblia. Pues qué menso. Yo me tengo que preparar, tengo que estudiar para cuando venga la tribulación. Quieta. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué no se pararon y reprendieron ustedes al viento? ¿Podemos hacer eso? Dijeron los discípulos. Sí. Oye, pues puedo reprender al viento y decirle que se calme. Sí. Cuando viene el cáncer a mi vida, yo le digo al cáncer, en el nombre de Jesús, párate, tú no puedes tocarme, tú no puedes entrar a mi casa, tú no puedes hacer esto, porque la palabra de Dios dice esto y el otro. Y no tienen ninguna base legal para entrar a mi vida. ¿Entienden la diferencia? Cuando yo no sé eso, viene el cáncer, Dios, ayúdame, ¿dónde estás? Es que el cáncer me hizo apegarme a Dios. Pamplinas, es ignorancia la palabra de Dios. El cáncer no te hizo apegarte a Dios, ninguna enfermedad. No seas como el mulo del caballo, que tengo que detener tu frenada para que no te desboques. Dios te está diciendo, no seas. Yo tuve que pasar por la cárcel porque era un mulo y un caballo. Dios me frenó. Aprendí a la primera, gracias a Dios. Me preparé. Y cuando viene la tribulación, yo me glorío y me río de la tribulación, porque sé que no me puede hacer nada. Y que la tribulación, si viene la tribulación, si yo meto agua y un café en la máquina, ¿qué va a producir? Café. Entonces, si viene la tribulación, ¿qué dice la Biblia que va a producir ahí? ¿Lo leyeron ustedes? Gloria a Dios. Esperanza, paciencia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Espíritu Santo, guíanos. Gloria sea tu nombre. Gracias por ser tan bueno y por darnos la revelación de tu palabra. Y enséñanos para que seamos hombres y mujeres de fe, caminando en tu palabra, glorificando al Padre por medio de Jesús, por medio de lo que tú nos das, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si yo meto agua y café, ¿qué va a producir? Café. Si la tribulación viene a mí, ¿qué va a producir? Paciencia, perseverancia, esperanza. Entonces, pero eso más adelante, la esperanza. Entonces, si nosotros aprendemos a tener paciencia, nosotros vamos a aprender como Job, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Aunque esté todo nublado, yo sé que mi Redentor vive. Aunque esté problema tras problema, yo sé que Él no me dejará así. Aunque venga esta situación tras esta situación, yo sé que Él está ahí por mí. Y la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete ya mejor. Dijo, mujer insensata, hablas como cualquier mujer que no sabe las cosas de Dios.
Y la Biblia nos enseña que tengamos paciencia como la paciencia de Job. Solamente que hay una gran diferencia entre Job y nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Job y nosotros? Que Job no tenía el Espíritu Santo dentro de él y nosotros lo tenemos dentro de nosotros. La diferencia es que Job no tenía la palabra de Dios escrita como nosotros la tenemos para consultarla, leerla y prepararnos. Y la otra diferencia es que Jesucristo no había venido, muerto ni conquistado el problema, y la gente en el Antiguo Testamento tenía que voltear a Dios para que Dios hiciera algo en sus vidas, ¿cierto? Tú y yo hoy en día no tenemos que voltear a Dios para que Dios haga algo. Tenemos que ver lo que Dios ya hizo por nosotros. Tomar lo que Dios hizo por nosotros y decirle al problema: tú no me puedes tocar por lo que Cristo hizo, pagó por mí y me dio, y yo soy un hijo de Él y no puedes hacerme nada. Y ese proceso se llama esperar en Dios. Y el primer paso es la tribulación. Y cuando yo paso por esa tribulación, cuando viene un problema a mi vida, me río y tengo que tener paciencia, porque eso es lo que produce la tribulación. Esperar en Dios, tengo que tener esa paciencia. Tengo que aprender a ser perseverante. ¿Se da cuenta que dice la palabra perseverancia? ¿Alguien sabe qué es perseverancia? Seguir adelante a pesar de las cosas. A ver, díganme, jóvenes. Ya la googleó. ¿Qué es? ¿Qué? Que no te estás rindiendo, que intentes. Dale, tenemos aquí un joven instruido. ¡Sí va a la escuela! Otra vez, señor joven, ¿nos puede instruir, por favor? ¿Qué es perseverancia? Es cuando intentas y fallas, pero no te rindes. Sigues intentando. Amén. ¿Se dan cuenta? Es cuando intentas. ¿Y más intentas o cuántos intentos? Muchos. ¿Ves? Muchos. ¿Se dan cuenta de lo que Dios nos está hablando? Viene la tribulación y va a venir, y va a venir, y va a venir. La Biblia nos dice en Santiago 4, 7 o 8, no recuerdo: resistir al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Se dan cuenta? Pero primero viene un versículo muy padre que dice: someteos pues a Dios. Es decir, yo le tengo que rendir mi vida a Dios, y entonces yo puedo resistir al diablo y esto irá de mí. ¿Se dan cuenta que eso es perseverancia? Ok, vuelvo a repetir. El primer proceso de la etapa de esperar en Dios tiene que ver con la tribulación. Tiene que venir una tribulación a mi vida, si no, no hay proceso. Es lo que quiero que entiendan. O sea, yo no puedo esperar en Dios si no tengo algo por qué esperar, ¿cierto? Pero si viene una tribulación, una necesidad, yo espero en Dios y empieza mi proceso de esperar en Dios. Y esa perseverancia, cuando viene la tribulación, venga la tribulación, sigo hacia adelante, sigo hacia adelante, sigo hacia adelante. ¿Cuántos de nosotros renunciamos a la Biblia? ¿Cuántos de nosotros, en lugar de cuando viene un problema, en lugar de buscar de Dios, nos alejamos de Dios, dejamos de buscar de Dios? Porque el diablo trabaja en la depresión, trabaja en la mente. El diablo empieza a bombardear tu mente, y lo que quiere es bombardearte, atosigarte tanto que tu mente esté tan entenebrecida que piensas que no hay esperanza alguna, ¿cierto? Pero si yo sigo adelante con perseverancia, si yo me sigo esforzando y diciéndole: Señor, aunque esté llorando, puedo leer la Biblia y seguir adelante. Señor, todos los días estoy creyendo que soy sano. Señor, todos los días sé que está sobrando en mi familia, en mi matrimonio, en mi negocio. Señor, sé que está sobrando porque tu palabra lo dice, y me estoy esforzando y estoy perseverando y sigo adelante y sigo adelante. ¿Qué va a producir eso? Una luz en mi vida que me va a decir: ten fe. ¿Qué dice el versículo ahí? Dice que la tribulación produce paciencia. Acuérdense, ¿saben qué es paciencia también? El arte de entender la paz. Es decir, cuando viene la tribulación a mi vida, yo tengo que tener entendimiento de la paz que viene a mi vida. ¿Ok? Ahí estaba platicando con Freddy y le decía a Freddy, es que cuando leo la palabra de Dios me quita todo pensamiento y me da paz. Sí,
Porque la palabra de Dios es viva, se mueve en nosotros, y dice la palabra en Filipenses 4:8, que pensar en todo lo bueno que dice la palabra de Dios, en todo lo que es puro, todo lo que es amable, y la paz de Dios vendrá sobre tu vida. Entonces, si yo empiezo a practicar la palabra de Dios, a ser perseverante en ella, me está dando una paz y me está dando el entendimiento de esa paz, que no es mío, sino que me está dando a entender que es de Jesús y que Jesús me dio esa paz. Porque ¿saben lo que significa Jesucristo? Es ejemplificado en el Viejo Testamento como Melquisedec. Melquisedec es el rey de Salem, el rey de la paz. La Biblia nos enseña que Jesús es el rey de la paz. Entonces Jesús nos da la paz. Entonces, cuando yo tengo entendimiento que esa paz viene a través de Jesús, por lo que Él hizo por mí, yo puedo comprender lo que Jesús me ha dado y puedo tener esa paz en medio de la tormenta. La Biblia dice, ¿alguien se acuerda cómo iba Jesús cuando vino la tormenta en la barca? Dormido. ¿Alguien se acuerda cómo estaba Pedro cuando iba a ser decapitado el otro día? Dormido. ¿Alguien se acuerda cómo estaba Jonás? Dormido. Tenemos que aprender a ser dormilones. Ya muy bien. Tenemos que aprender a dormir en la paz de Dios. Tenemos que aprender que cuando está el problema yo puedo dormir tranquilo, porque Dios me ha dado su promesa y vino la tribulación y yo me glorío en la tribulación, porque la tribulación me produce entender la paz de Dios. Si yo me estoy preparando y entender la paz de Dios me produce lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? La perseverancia, la entereza de carácter, endereza de carácter. Es lo que sigue es, déjame leer ahí la Biblia, dice Romanos 5:5, dice ahí. Y esta esperanza Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿La paciencia qué produce? esperanza. No, la paciencia produce prueba o endereza de carácter. ¿Ok? Endereza de carácter. En mi versión Reina Valera dice prueba, porque toda la prueba es todo tu carácter. ¿Se acuerdan? Luego lean Mateo 4, que es la tentación de Jesucristo, ¿cierto? La Biblia dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo 40 días, ¿ok? Y pasó las tentaciones. Y le dijo el diablo la primera tentación: ¿tienes hambre? ¿Se dan cuenta que era una tribulación para Jesús en ese momento? ¿Por qué era una tribulación? Pasa 40 días sin comer para ver si no es una tribulación para ti. Y le dijo: come, haz que las piedras se conviertan en pan, y comen. Y Jesucristo le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, yo no vivo por el momento, sino vivo por lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Y si la palabra de Dios dice que aunque tenga hambre ahorita, yo puedo confiar en que Dios me va a proveer, yo voy a confiar en que Dios me va a proveer. Entonces el diablo viene la segunda vez y le dice a Jesús: te voy a poner otra prueba. Y le dijo: ¿ves todo este reino? Dice Dios que lo llevó el diablo, que lo llevó a una montaña muy alta, y que le dijo: ¿ves todo este reino? Me ha sido entregado a mí, y a quien yo quiera se lo doy. Ahí vino la respuesta de Freddy cuando Freddy preguntó: ¿por qué sufrimos? Porque todo este mundo se lo entregamos al diablo. Tú y yo, cuando pecamos en Adán y Eva, Dios no se lo entregó. Dios nos lo entregó a nosotros, dice, pero la Biblia dice que nosotros se lo entregamos al diablo al obedecerle. Y el diablo por eso manipula a las personas. Por eso la gente está de mal en peor. ¿Ok? Pero Dios nos va a dar un cielo nuevo a los que creemos. Amén. Entonces,
le dijo, todo esto es mío y yo se lo doy a quien yo quiera. Si tú te hincas y me adoras, yo te doy todo esto. Y vino el diablo y le puso eso a Jesús. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. ¿Te das cuenta la clase de carácter que tenía Jesús? Nada me va a hacer mover, aunque tú tengas la solución, nada me va a hacer mover de la palabra de Dios. ¿Cuántos cuando vemos al doctor preferimos correr al doctor que creer la palabra de Dios? Ahora, si usted no lee la Biblia y si no le cree a Dios, vaya al doctor porque se va a morir. Siendo cristiano, usted se va a morir si no toma esas medicinas por no creerle a Dios. Pero si usted le cree a Dios, usted se prepara, usted le dice al diablo, diablo, tú no me vas a hacer nada, yo le creo la palabra de Dios, usted va a ser sanado completamente. ¿Sabe por qué? Porque es un carácter que nadie lo puede cambiar ni comprar porque usted le está creyendo a Dios. Ahí dice carácter y en la Reina Valera dice prueba. ¿Te das cuenta que la prueba revela el carácter verdadero, quiénes somos? Luego quiero que lean la historia de Abraham, capítulo 22 de Génesis, cuando vaya a crucificar a su hijo, no a crucificar, ¿cómo se llama? A sacrificar a su hijo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, entrégame a tu único hijo con la promesa que yo te hice, llévalo al monte Horeb y yo quiero que lo sacrifiques y ahí me lo des. Abraham dijo, sí señor, vámonos para allá. Se lo llevó a su hijo y su hijo se cree, según la creencia, Isaac tenía entre 15 y 22 años más o menos, según la mayoría de todos, pues ya era un hombre joven adulto que pues ya le puede ser el papá de, que en ese entonces Abraham tenía 120 años por ahí, porque tuvo a Isaac a los 100 y tenía 20, pues ya tenía 120, ya era un viejillo, ¿cierto? El aire lo tumbaba, ¿cierto? Es decir, Isaac le pudo haber hecho, hazte para allá, papá. Isaac se caía a Abraham, ¿cierto? Pero obedeció a su padre. Es correcto. Isaac obedeció a su padre porque sabía el carácter de Abraham. Usted no obedece a alguien si no conoce el carácter de la persona. Y por carácter no es lo que hablamos de que el que grita y el que esto. El carácter no tiene nada que ver con gritar ni con explosiones. Eso se llama... Se llama temperamento, se llama diferente. El carácter tiene que ver más con la revelación de lo que usted es. El carácter tiene que ver más con la revelación de lo que tú dices ser que eres. Amén. El carácter se revela en la prueba, porque si yo digo ser alguien y mientras no tenga prueba, pues yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Porque pues no hay nadie que me lo revele. Pero viene la prueba. Pues no que dijiste ser este, no que eras este. Y ahí es donde carecemos de carácter. Pero si nosotros aprendemos a tener carácter en las pequeñas cosas, nuestro carácter va creciendo. Amén. Y se va revelando. Entonces nos dice la Biblia que Abraham tenía un carácter, que por eso Isaac le obedeció y le dijo, papá, si Dios te dijo eso, aquí estoy yo, sacrifícame a mí. Isaac se puso y empezó a atarlo a Abraham y listo, ¿ok? Tan pronto sacó el cuchillo a Abraham para matarlo y degollar a su propio hijo. Dice que Dios tuvo que mandar al ángel más rápido. Al ángel más rápido lo mandó Dios y que le dijo, Abraham, no lo mates, porque ahora sé que obedeces a Dios. Porque estuviste para obedecer a Dios, inclusive aunque ibas a matar a tu hijo. Y la Biblia dice que Abraham estaba dispuesto a matarlo porque él sabía que Dios era fiel para prometer lo que él había prometido, y que él daba vida a los muertos y que era capaz de resucitarlos a los muertos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso pasó. La Biblia nos enseña que Jesucristo, cuando vino la tentación, Él reveló su carácter.
y dijo, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, mi carácter es obedecer a Dios. Te entrego todo este reino. Y le dijo Jesucristo, no, porque solamente yo vengo a adorar a mi Padre Dios. Y la última tentación de Jesucristo, la última prueba, fue cuando el diablo le dijo, lo subió a un lugar muy alto y le dijo, tírate de aquí, porque la palabra de Dios dice que los ángeles de Dios vendrán y te ayudarán con sus alas. Y Jesucristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. El carácter de Cristo se revela en obedecer la palabra de Dios, en obedecer a su Padre. Nuestro carácter, dice la Biblia, que cuando nosotros pasamos por una tribulación, yo me gozo, porque al venir la tribulación me produce la paciencia, la perseverancia que hablamos ahorita. Y después de producir la perseverancia y la paciencia, me produce ese carácter, porque he aprendido a esperar en Dios, porque he aprendido, estoy en ese momento donde viene la tribulación, viene la paciencia, la perseverancia, sigo adelante y está revelando mi carácter de ser cristiano, de creer la palabra de Dios. Venga tormenta, venga tempestad, venga algo fuerte a mi vida, yo no me moveré, porque ese es mi carácter. Mi carácter es ser quien dice Cristo que yo soy en la palabra de Dios, y no me moveré de ahí. ¿Se están dando cuenta? Yo no me moveré. El carácter del cristiano no se mueve de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, que revela el carácter. Entonces, cuando venga una tribulación a su vida, usted gócese, porque la tribulación le está enseñando que si usted está firme en Cristo, usted tiene una paz que lo gobierna, pero también esa paz que lo gobierna está resaltando el verdadero carácter del creyente, que no me desespero porque le creo en Dios. Y lo que produce la paciencia, fíjense lo que dice ahí, pero se da cuenta que usted no puede empezar por el final. Dice que la tribulación produce, o sea, no dice que otra cosa produce. O sea, usted tiene que empezar primero por una tribulación, y la tribulación le da paciencia, y la paciencia produce prueba o carácter, y el carácter, fíjense lo que dice el versículo 5, el 4, y la paciencia prueba, y la prueba o carácter esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Ok? ¿Qué es lo último que produce? Esperanza. ¿Qué es una esperanza? Esperanza es creer que hay una luz que está ahí, y eso pasa porque cuando viene la tribulación yo tengo paz, tengo paciencia, y cuando tengo esa paciencia se revela mi carácter, porque sé en quién estoy esperando. Y dice la Biblia en Hebreos que esa esperanza no nos avergüenza. Dice la palabra de Dios que esa esperanza no nos avergüenza. Dice aquí también en Romanos que no nos avergüenza. ¿Saben lo que significa no avergonzar? Que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Por eso no vas a ser avergonzado. Yo voy a ver a mi familia cambiada, yo voy a ver mi matrimonio cambiado, yo voy a ver a mi hijo cambiado, Dios va a proveerme para esta situación, Dios va a hacer esto, aquello, el otro, porque su palabra lo dice y no me avergüenza. Él no me va a avergonzar, Él no me va a dejar morir, por así decirlo, como decimos hoy, ¿verdad? No me va a dejar morir, porque Él lo prometió, y por eso tengo esa paz, y tengo esa paciencia, tengo todo eso. Por eso me glorío en esa tribulación. Y fíjense lo más importante, pero ¿cómo puedo estar yo seguro aparte de la palabra de Dios? Dice ahí, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Se están dando cuenta?
Usted y yo tenemos esperanza porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Y cuántos de aquí tenemos el Espíritu Santo? Entonces, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, el amor de Dios ya fue derramado. Y como el amor de Dios ya fue derramado en mi corazón, yo sé que Dios no me va a fallar. No porque tú y yo no lo merezcamos, sino porque Él así lo prometió. Pero si yo fallo en la tribulación, se da cuenta que yo no está produciendo paciencia. Vamos a suponer que estamos en la tribulación. Ay, Dios, ayúdame, ayúdame, Dios. Y estoy más preocupado por la tribulación. No está produciendo paciencia, ¿cierto? Porque lo que produce la tribulación es paz. El entendimiento es a paz. Y si yo no tengo paz en la tribulación, no está produciendo nada, ¿cierto? Me estoy engañando. Y ahí es donde muchos cristianos se pierden. Por eso no ven nada de Dios. Porque en lugar de estar confiado en Dios, empiezan a tener miedo y dudas. Y la Biblia dice en Santiago que el que duda no va a recibir nada. ¿Están entendiendo? Por eso muchos cristianos no reciben, porque no tienen el proceso, no tienen paz. Pero si yo tengo, viene la tribulación y tengo paz, y en esa paz yo me quedo, entonces no está produciendo el carácter. Es decir, si yo estoy actuando conforme a la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, entonces no está produciendo el carácter. Y si yo viene la tribulación y tengo paciencia y viene la prueba que produce el carácter, pero no estoy esperanza en que todo va a salir bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Son 4 etapas que usted tiene que comprender y entender para recibir de Dios. Y dice, pero ¿por qué Dios complicó tanto las cosas? No, Dios no lo complicó tanto. Dios nos está enseñando, nos está revelando que el diablo trabaja de cierta manera para que cuando vengan los ataques del diablo yo me ría, porque la Biblia dice que nosotros no estamos en ignorancias para no saber los ataques del diablo. La Biblia sí lo dice en 1 Corintios, no ignorando las maquinaciones del diablo. Entonces yo puedo entender y comprender que el diablo me va a tocar de esta manera. Por eso yo puedo levantar mis manos cuando venga la tribulación y decirle: Señor, te doy gracias, no por el problema que tengo, sino te doy gracias por la solución que me diste en Cristo Jesús. Y esa solución me produce paz, porque creo tu palabra. Y cuando venga el problema y el doctor me diga que estoy enfermo, yo le pueda decir mi revelación de carácter y le diga: toma 4. ¿Ya? La palabra de Dios dice que por sus llagas yo fui sanado. La palabra de Dios dice que Jehová Rafa. La palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Y esa paz o paciencia produce mi carácter, que nada me moverá. Y así venga el médico y me diga 20 veces, yo no dudo de la palabra de Dios. Y lo último que produce la esperanza, porque el Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo: vamos, hijo mío, sigue adelante, persevera, cree la palabra de Dios, cree la victoria que fuiste comprado. Y cuando venga el diablo y me quiera atacar, yo tengo una esperanza, y esa esperanza se llama lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Amén. Por eso nos podemos reír y gozar de que la esperanza de Dios no nos avergüenza, no nos va a fallar. Porque si Él ya dio a su Hijo y nos dio el Espíritu Santo, no nos va a fallar. Dios no sabe fallar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a cerrar este momento dando gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de entenderla, comprenderla, amarla. Gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos el día de hoy el proceso, Señor, de esperar en Dios, que tiene que ver con la tribulación, tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la prueba y tiene que ver con la esperanza que tú nos das. Te damos gracias porque podemos confiar, Señor, en tu palabra que es verdad y en la esperanza que ella nos da de la victoria de Cristo Jesús en nuestras vidas. Te amamos, te damos honra, honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Ahí están los sobrecitos. Sigamos adelante. Y les recuerdo, oren por los jóvenes del centro de rehabilitación. Sigan orando por nuestros hijos. Sigan orando por nuestras familias. Sigan orando por cualquier situación. No nos cansemos de orar. Aunque parece que a veces no vemos la situación, Dios siempre obra. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de diezmar, de ofrendar, la oportunidad que nos das de poder compartir algo de lo mucho que tú nos has dado. Gracias por ser tan bueno. Prospera nuestra semana económicamente, Señor, para que podamos seguir ayudando a más personas. Prospéranos a nosotros para participar en toda obra buena, Señor. Y te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén.